nosotros estamos saliendo a hacer CEPRE con 25 procedimientos hechos. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctor Vargas. Nos deja pensando y bueno, esto es un incentivo para continuar trabajando en el entrenamiento en CPR. Bueno, continuamos con abordaje de la vía biliar en anatomía alterada a cargo del doctor Renzo Pinto Carta. Él es especialista en gastroenterología, endoscopia terapéutica y ecografía endoscópica de la WGO y actualmente se desempeña en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gracias, doctor Renzo. Adelante. Bueno, muchas gracias al doctor Reinaldo Rincón, presidente de la SED, a todo el comité organizador y a la junta directiva por invitarme a participar en este importante evento. Para mí realmente es un honor estar aquí al lado de todos ustedes, colegas, amigos, inclusive me da alegría ver incluso a enfermeras jefes de la unidad que batallan con nosotros día a día y que a veces las tenemos un poquito, digamos que, olvidadas en este campo. Me pidieron hablar de este tema, abordaje de la vía biliar en anatomía alterada. Yo le agregué esta frase al final que es: en la era de las enteroanastomosis guiadas por ultrasonido endoscópico o endoscópicas. Y qué mejor manera de empezar con un caso clínico. Esta es una de nuestras primeras experiencias en esta área. Este es un hombre de 54 años de edad, cuadro de unos 10 días de evolución, dolor abdominal, tipo peso, va a urgencias, sospechando inicialmente una patología urológica o renal. Le hacen un urotac y le encuentran de forma incidental una masa o una lesión sólida sospechosa de malignidad localizada en la cabeza del páncreas. Como es posteriormente lógico, le hacen estudios adicionales, le hacen una resonancia de abdomen con contraste, donde claramente se ve una lesión sólida neoplásica en la cabeza del páncreas. Esta lesión condiciona amputación y dilatación del conducto pancreático, pero además de eso genera obstrucción y dilatación del colédoco por estenosis a este nivel. Hasta aquí hacen posteriormente un PET, es una imagen clara de captación en esta zona neoplásica, lo que hace sospechar que estamos enfrentándonos a un adenocarcinoma de páncreas. Este es el diagnóstico final, una lesión sólida en la cabeza del páncreas de aspecto neoplásico con invasión vascular venosa. Por tal razón, el plan inicial del equipo médico, tanto quirúrgico como oncológico, era ser llevado a neoadyuvancia y nos piden, lógicamente, llevar al paciente por su obstrucción biliar y elevación de bilirrubinas a una CPR, pero además hacer biopsia de esta lesión por ultrasonido endoscópico. Hasta aquí, digamos que el diagnóstico era claro y la ruta era clara, pero nos enfrentábamos a esto en este paciente. El paciente 15 años atrás le habían hecho una cirugía bariátrica, en especial un bypass con reconstrucción Ruben-Y, y esto nos planteaba, lógicamente, un enorme reto para trabajar esta vía biliar. De entrada del paciente, hablamos y discutimos las diferentes posibilidades. El paciente fue claro en decir que no quería ningún tipo de cirugía o instrumentación percutánea. Hablamos de las posibilidades de la CEPRE asistida por laparoscopia, la cual él rechazó porque no quería intervenciones quirúrgicas, y hablamos también de la CEPRE por enteroscopia. Decidimos ofrecerle esta opción, porque claramente el paciente no solamente necesitaba derivar la vía biliar, sino que necesitábamos hacerle ultrasonido endoscópico y toma de biopsias para que pudiera ser tratado con quimioterapia. Procedimiento, ya algunos lo mencionan como EDGI, que es diferentes intervenciones
endoscópicas guiados por ultrasonido endoscópico por vía transgástrica. Esta es la técnica que decidimos realizar, fue crear una anastomosis entre el pouch o el asa intestinal al estómago excluido. Las técnicas o las dos técnicas reportadas son la yeyunogastrostomía o la gastrogastrostomía. Este es el video del caso y me pareció muy bonito traerlo a colación por este tema. Entonces, bueno, esto es gráficamente lo que pasa en el bypass gástrico, ya todos ustedes lo conocen. Muy bien, y esto es lo que teníamos planteado hacer, una comunicación entre el estómago excluido y el tracto gastrointestinal del paciente, ya sea a través del pouch o a través del asa yeyunal. Muy bien, para posteriormente poder avanzar a través de esta comunicación o enteroanastomosis, todos los equipos que necesitáramos para hacer las diferentes intervenciones. Avanzamos nuestro equipo de ultrasonido endoscópico lineal terapéutico. Aquí llegamos al pouch gástrico y empezamos a hacer nuestra exploración buscando esta imagen típica que se llama una imagen en estrella de mar, que corresponde al estómago excluido. Es muy importante ver la cercanía del tracto digestivo con el estómago excluido y posteriormente con una aguja 19 acceder al estómago excluido. Dónde hacerlo depende de la mejor visión y digamos que se escoge en el momento de la intervención tratando de buscar el mejor sitio para acceder al estómago. Nosotros en este caso se hizo a través del yeyuno, o sea, decidimos hacer una yeyunogastrostomía. Después de acceder al estómago con una aguja 19, llenamos el estómago excluido con una mezcla de solución con azul de metileno y contraste para poder visualizarlo tanto por vía endosonográfica como por vía fluoroscópica. Esta es la imagen fluoroscópica del estómago excluido. Hay algunos autores que prefieren hacerlo sin guía. Nosotros en este caso pasamos una guía hidrofílica 0.025 al estómago excluido. Y posteriormente a esto, utilizamos un stent de aposición luminal. En este caso escogimos un stent de calibre de 20 milímetros. Ya lo demás es abrir la copa interna dentro del estómago y posteriormente abrir la copa proximal en el yeyuno o a nivel luminal. Bien, aquí aproximamos y posteriormente desplegamos la porción proximal del stent. Digamos, por el tamaño de la copa proximal también, un poco de fricción y dificultad para desplegarla, pero se logra desplegar con cierta facilidad. Y muy importante, el azul de metileno es esto, verlo cuando desplegamos la copa proximal para corroborar que estamos en el estómago excluido y no en el peritoneo. Después de esto, lo dilatamos con un balón de 20 milímetros. Y en este caso decidimos hacerlo por las otras intervenciones de forma diferida, es decir, no en el mismo momento de esta intervención, sino esperamos 2 semanas posteriores para hacer las demás intervenciones. Esta es la imagen del stent, de la posición luminal. Esta es una imagen tomográfica que hicimos posteriormente, donde se ve la imagen muy bonita del stent haciendo la anastomosis. Y posteriormente logramos
ingresamos inicialmente con el endoscopio frontal, visualizar el stent. Y entrar fácilmente al estómago excluido y explorarlo después de 15 años. Muy bien, en esa misma intervención cambiamos el equipo y avanzamos el ecoendoscopio lineal para poder acceder y hacer la biopsia del tumor. Realmente el paso a través del stent fue sin fricción. Hay que maniobrar un poco para poder ingresar, pero después es realmente es la técnica usual. Avanzamos con facilidad hasta el bulbo duodenal. Localizamos el tumor y procedimos a hacer la biopsia del tumor. Y en la misma intervención, cambiamos el equipo, avanzamos el duodenoscopio y terminamos con una CPRE convencional para avanzar un stent biliar. En este caso inicial decidimos pasar un stent plástico mientras corroborábamos el diagnóstico y posteriormente este paciente en un segundo tiempo, después de tener todos los diagnósticos, volvimos a ingresar más adelante y cambiar por un stent metálico. Muy bien, para hablar de esto, lógicamente, para llegar a esto se ha, digamos que, transcurrido un tiempo muy importante y el ultrasonido endoscópico en estas 3 décadas ha tenido un avance significativo que ha permitido el estudio de enfermedades gastrointestinales e incluso pulmonares y, como ustedes saben, poder hacer biopsias de órganos que antes eran muy difíciles de acceder. El primer ecoendoscopio lineal fue en el año 1980, y han pasado muchos años y esta evolución ha permitido desde hacer ultrasonido endoscópico para hacer biopsia por aspiración, posteriormente con la llegada de las agujas de biopsia a hacer biopsias para histología, hasta llegar a la era de las intervenciones que ya en conferencias pasadas hemos visto. Muy bien, y esto empieza hace unos años atrás con las primeras, podemos decir, enteroanastomosis que se hicieron. Los reportes iniciales fueron coledocodonostomía por el grupo del doctor Giovannini en el año 2001. Después se empezaron a publicar en el 2003 casos de pancreático gastrostomía y en el 2007 casos de colecisto duodenostomía, para así entrar en el tema de las enteroanastomosis. Los stents de posición luminal también llegaron para facilitar esto. Permitieron crear anastomosis muy seguras, evitando el desplazamiento de este tipo de dispositivos y poder crear anastomosis muy seguras. Las intervenciones transluminales guiadas por ultrasonido endoscópicas son muy variadas. En este caso vamos a hablar de las anastomosis entéricas guiadas por ultrasonido endoscópico. Son las que han permitido crear ese tipo de técnicas. Las más recientes aplicaciones de estas son la obstrucción del tracto de salida gástrica maligna o benigna o en tumores irresecables, la obstrucción de asas aferentes y, como en nuestro caso, crear gastroenteroanastomosis para poder acceder a vía biliar en pacientes con anatomía alterada. La obesidad es una enfermedad bastante prevalente. En el 2017 se publicaron que aproximadamente 33.8% de los adultos en Estados Unidos y Canadá tenían obesidad. Y esto va, lógicamente, de la mano del aumento de la tasa de cirugías bariátricas. En Colombia es uno de los países con mayor número de procedimientos anuales de cirugía bariátrica, y esto
A pesar de que es una intervención importante que ha logrado beneficios metabólicos y pérdida de peso en pacientes, crea, digamos, un reto muy importante cuando se trata de acceder a la vía biliar. Las técnicas convencionales conocidas y todos, digamos que aprendimos que la técnica más usada era inicialmente la CEPRE asistida por laparoscopia, también está la CEPRE asistida por enteroscopia, y la más actual es esta técnica. Esta es una técnica descrita inicialmente en el año 2014, consiste en la creación de una fístula, como mencionamos anteriormente, gastrogástrica o yeyunogástrica guiada por ultrasonido endoscópico, colocar un stent de aposición luminal para posteriormente acceder al estómago excluido y realizar una CEPRE o las diferentes técnicas o intervenciones que se necesiten. Se requiere un stent de aposición luminal de muy buen diámetro, mínimo de 15 milímetros, y se puede hacer en 2 etapas, como en nuestro caso, o en una sola etapa, previa fijación del stent con sutura. Y una vez se decide que no se van a hacer más intervenciones por vía endoscópica, se debe retirar el stent, en algunos casos, según nuestro paciente, cerrar el trayecto fistuloso. Una de las, o algunas de las ventajas de esta técnica es como vimos en nuestro caso, es que podemos hacer en una sola sesión con resultados similares a una CEPRE convencional, derivaciones de la vía biliar convencionales, y que en algunos centros estos casos son realizados casi de forma ambulatoria. Otra ventaja es que podemos hacer no solamente una CPRE, sino que podemos hacer diferentes intervenciones como ultrasonido endoscópico, biopsias o drenaje de colecciones peripancreáticas, etcétera. Algo importante es que hay que tener todos los insumos y dispositivos dedicados para esto, pues, para poder hacer la intervención. La técnica utilizada es primero identificar el estómago excluido, acceder al estómago excluido con una aguja, llenar el estómago con solución salina, azul de metileno y medio de contraste. Se puede hacer con guía o sin guía. Posteriormente, insertar el stent de aposición luminal, dilatar el stent, y a través de este stent pasar los diferentes dispositivos para realizar las intervenciones que se necesitan. Este es un algoritmo muy práctico, donde fue publicado hace unos años, y bueno, después de decidir realizar esta intervención, podemos tener 2 opciones, como vemos en el algoritmo, un stent de 20 milímetros de diámetro, o un stent de 15 milímetros de diámetro. El de 20 milímetros de diámetro permite con mayor facilidad ingresar al estómago excluido con menos fricción. Al parecer hay menos riesgo de desplazamiento intraprocedimiento del stent si se usa uno de 20 milímetros al disminuir la fricción. Si utilizamos uno de 15 milímetros, hay mayor riesgo de desplazamiento intraprocedimiento. Si decidimos hacerlo de forma diferida, hay que esperar entre 2 y 4 semanas para maduración de la fístula y posteriormente hacer el resto de procedimientos. Avanzamos posteriormente para realizar las intervenciones que requiere el paciente, y una vez no se necesite más el stent, hay que retirarlo lo antes posible, digamos no antes o con un tiempo mínimo de 4 semanas. Posteriormente, a las 8 semanas hay que revisar, hay que entrar con un endoscopio y revisar que no hayan fístulas persistentes. Y para responder algunas preguntas que se hacen o nos hacemos todos cuando vamos a hacer este tipo de intervenciones es compararlas con las otras que ya conocemos. En este estudio comparativo se compararon 2 técnicas, esta que se llama ESGE y la CEPRE asistida por enteroscopia. Esto fue publicado en el año 2018. Como ven, un resultado muy importante es el éxito técnico. La CEPRE por enteroscopia tiene ciertos retos, entre esos llegar a la anastomosis enteroentérica y posteriormente avanzar hasta la papila de Vater. Esto es retador y a veces no se logra hacer. El éxito técnico es del 60% versus un 100% en la técnica Edge. Y hay resultados muy importantes también, con diferencias estadísticamente significativas, tienen que ver con la tasa de éxito, que ya la mencioné anteriormente, 60% versus 100%.
El tiempo promedio del procedimiento también es inferior para la técnica de EDGE. Lógicamente esto varía mucho de acuerdo a la experticia del personal que está haciendo la intervención. Y el tiempo de duración de la estancia hospitalaria también fue mucho menor para la técnica guiada por ultrasonido endoscópico. También nos preguntamos si comparamos esta técnica con la tradicionalmente realizada, que es la asistida por laparoscopia, y este estudio responde esta pregunta. Fue un estudio retrospectivo entre el año 2005 y 2017, en el cual participaron 3 centros de experiencia, se incluyeron 72 pacientes. Y aquí importante es esto, que hubo realmente una diferencia significativa entre el tiempo del procedimiento y el tiempo total de estancia hospitalaria. Y aún más importante, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el éxito técnico para encontrar el estómago excluido, tampoco ninguna diferencia significativa en el éxito de realizar la CPR posteriormente, tampoco en el número de intervenciones necesarias de CPR para resolver el problema del paciente, y tampoco diferencias significativas entre los eventos adversos. Una pregunta muy importante que también nos hacen los cirujanos bariátricos es el riesgo de fístula persistente, y en el 2020 se publicó este estudio que pienso que nos responde esta pregunta. Ellos quisieron además, en uno de sus objetivos era determinar la tasa de eventos adversos después de hacer este tipo de intervenciones, y además evaluar el riesgo de fístula persistente. Muy bien, no hubo ninguna diferencia, utilizaron similarmente ambas técnicas, con una tasa de éxito del 98%. El tiempo de estancia hospitalaria fue 0 días, hicieron un seguimiento a 6 meses. El tiempo promedio de tener el stent de aposición luminal en su sitio fue 35 días. Y al retirarlo, similarmente ellos en un 20% no hicieron nada para cerrar la fístula, solamente retiraron. En un porcentaje del 36% utilizaron argón, y en otro porcentaje de un 37%, muy similar, utilizaron técnicas de sutura. Riesgo de complicaciones intraprocedimiento fue 15.7%, leves el 10%, moderada 3.3% y severa 2.2%, que requirieron manejo quirúrgico. Las complicaciones más frecuentemente presentadas: perforación, neumoperitoneo sintomático, migración intraprocedimiento del stent de aposición luminal, mal despliegue del stent o mal colocación del stent en el momento, migración tardía, sangrado, y ya teniendo en cuenta la CPR, colangitis y pancreatitis post-CPR. Después de un análisis, ellos encontraron que solamente el 10% de los pacientes presentaban fístula persistente a las 8 semanas, y los factores de riesgo independiente para la persistencia de la fístula fue la duración del stent de aposición luminal. Entre más tiempo, mayor riesgo. 50 días versus 34 días. Y el antecedente de diabetes también fue un factor de riesgo independiente. No hubo diferencias entre las dos técnicas y la persistencia de fístula. Muy bien, entonces esta técnica es una intervención de alto éxito técnico, hasta un 96.5%. No es inferior a la técnica asistida por laparoscopia en términos de eficacia, seguridad, tiempo del procedimiento y estancia hospitalaria, en este caso mucho más corto. Y si es comparada con la técnica de enteroscopia, tiene mayor éxito técnico, tiempos más cortos del procedimiento, estancia hospitalaria más corta y tasas comparables de eventos adversos. Como conclusión, esta técnica pienso que cada vez está teniendo más acogida a nivel mundial. Necesita centros de experiencia, tiene alta tasa de éxito técnico y clínico, permite además realizar procedimientos o diferentes procedimientos o intervenciones, como en nuestro caso. Tiene una tasa de éxito baja, podemos llamarlo de esta forma. Tiene beneficios claros sobre las otras técnicas, asistida por laparoscopia y asistida por enteroscopia, y algo muy importante, que requiere insumos específicos dedicados para esta intervención, y además un personal entrenado. Bueno, muchas gracias, y esto era lo que quería comentarles.